La COVID-19 no discrimina entre ricos y pobres, pero el impacto socioeconómico de la pandemia no afecta a todos por igual. Las comunidades marginadas son las que soportan la peor carga. Es el caso de la minoría transnacional más grande de Europa, los gitanos. Con una población de más de 10 millones de personas, la comunidad gitana sufre discriminación racial y social. Y ahora, en tiempos de pandemia, se siente aún menos protegida por la sociedad. La crisis desatada por el coronavirus ha ampliado el abismo entre los que tienen y los que no tienen. Vivir la pandemia sin agua corriente, sin electricidad y sin atención sanitaria es la realidad de muchos gitanos de Europa. La mayor minoría étnica del continente es también quizás la más marginalizada. Suelen ser víctimas de discriminación y no tienen un acceso igualitario a la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sanitarios. Y la pandemia no ha hecho más que exacerbar esta situación. Cruzando la carretera hacia una vida que nadie quiere vivir. Un trabajador social nos conduce a un asentamiento. Emplazado en medio del bosque, la gente aquí está abandonada a su suerte. Son pobres, sin preparación, e intentan sobrevivir el día a día en las condiciones que puedes ver. Y están enojados. Aseguran que varios políticos ya visitaron el lugar, pero nada ha cambiado. Solo vienen cuando se acercan las elecciones. Nos dan algo de harina, azúcar, aceite, pasta. Y se creen que podemos vivir de esta limosna todo el año. Este asentamiento comenzó como un campo provisional para los refugiados que huían de la guerra de Kosovo. Esto fue hace más de 20 años. Samson llegó siendo un adolescente. Ahora es padre de 7 hijos. Nos recibe en su casa hecha con materiales de desecho. Su hijo más pequeño es apenas un bebé. Estoy muy preocupado porque no quiero que tengan la misma vida que yo. Llevo muchos años luchando. Mi esposa tiene que lavar la ropa a mano. Podría comprar una lavadora, pero no tengo dónde enchufarla. Por la pandemia, los niños tuvieron que dejar la escuela. Sin acceso a Internet, no podían seguir las clases. Además, existe un obstáculo legal que les impide mejorar sus vidas. Tuvimos muchos problemas porque llegamos aquí sin ninguna documentación. Cuando huimos de Kosovo, no tuvimos tiempo de hacer ningún trámite. Como muchos otros aquí, no tiene documentos y eso le impide acceder a una vivienda y una atención sanitaria adecuadas. Sin papeles, estos residentes son legalmente invisibles en Serbia. Hay cientos de asentamientos informales en Serbia y este campamento es uno de los peores, con personas viviendo en condiciones infrahumanas, sin agua corriente ni electricidad. La gente de aquí se siente ignorada por el gobierno. El gobierno local de Belgrado no quiso responder a nuestras preguntas sobre sus condiciones de vida. A Marko Vasilievich no le sorprende. Lleva años defendiendo los derechos de los gitanos en Serbia. Asegura que vivir sin acceso a lo más básico representa un grave riesgo sanitario en todo momento, pero especialmente durante la actual pandemia. Su salud física y mental se encuentran seriamente afectadas y esto podría agravarse aún más. Hay programas de vivienda esporádicos para las personas que viven en asentamientos informales, pero no existe un enfoque sistemático para esta problemática. Cree que esto se debe a la discriminación de una comunidad ya marginada en muchas partes del mundo. En Serbia ya existen varios planes de acción y políticas nacionales para mejorar las condiciones de vida de esta minoría, y de hecho este es uno de los requisitos para ingresar algún día en la Unión Europea. Pero estos planes requieren de una mayor voluntad política para ser implementados, y que esta clase de asentamientos dejen algún día de existir. Pues vamos a hablar de esto con Guillermo Ruiz Torres, politólogo, experto en minorías, migración y racismo y responsable de asuntos europeos en el Consejo Nacional de Gitanos Alemanes. Guillermo, muchas gracias por conectar con nosotros. La situación excepcional generada por la pandemia ha provocado en muchas partes de Europa la estigmatización de un grupo que ya de por sí sufre racismo y discriminación. En muchas partes se ha acusado a los gitanos incluso de propagar la infección.
¿Crees que es un momento especialmente crítico para ellos? Sí, yo diría que sí, en la medida que la pandemia del COVID ha exacerbado el antigitanismo existente en las sociedades europeas. En muchas ciudades de Europa se le ha echado la culpa a los gitanos de la propagación de la infección. Y esto ha ocurrido no solamente por parte de grupos neonazis o de extrema derecha, sino también por parte de la prensa y por políticos locales. Esto ha sucedido en ciudades como Göttingen o Berlín en Alemania, en La Rioja en España, en Burgas en Bulgaria o en Moldavia. Es un fenómeno que observamos en toda Europa. Los gitanos no solo deben hacer frente a los prejuicios, sino lo que es más grave, están sufriendo ahora más los abusos y maltrato de las propias autoridades en algunos países, según ha denunciado, entre otros grupos de derechos humanos, el Centro Europeo de Derechos de los Gitanos. ¿Qué tipo de abusos están sufriendo? Sí, así como lo ha dicho el Centro y también la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, se ha dado un aumento de la violencia policial. eh, es contra comunidades gitanas, contra jóvenes o niños gitanos. Hay denuncias que han habido golpizas para supuestamente obligarlos a un confinamiento. En Bulgaria, por ejemplo, se han dado cosas más graves, como que han sobrevolado aviones y helicópteros poblados gitanos y los han rociado con desinfectante, cosa que no ha ocurrido con otros barrios o poblados gitanos. En Eslovaquia fueron declarados en confinamiento en abril del año pasado 5 poblaciones gitanas, no permitiéndose salir en lo absoluto, cosa que no ocurrió también con barrios o poblaciones en el resto del país. Son ejemplos realmente de cómo el Estado continúa con una política de criminalización de comunidades gitanas en el marco de la pandemia. ¿Y cómo es la situación aquí en Alemania? En Alemania la discriminación se ha notado de manera más fuerte, especialmente contra los gitanos extranjeros que vienen aquí a trabajar, básicamente de Bulgaria y Rumanía. Ha habido casos en los cuales se ha declarado edificios enteros donde vivían familias migrantes y también familias gitanas, no brindándoles la alimentación suficiente o atención médica, lo que generó conflictos incluso con la policía. Y también han sido estigmatizados por parte de la prensa y por parte de la administración local, responsabilizándolos de la propagación de la pandemia, algo que no ha sido en lo absolutamente cierto. Pues Guillermo Ruiz Torres, muchísimas gracias por esta charla. A usted, gracias. Y otra minoría que lo está teniendo muy difícil es la de los migrantes venezolanos. La vecina Colombia es el país que más migrantes ha acogido procedentes del otro lado de la frontera. Son al menos 1.700.000, según cifras oficiales. De estos, casi 1 millón viven de forma irregular, lo que limita el acceso a atención médica, empleo y educación. Muchos carecen de lo básico: comida, ropa y vivienda. Y esto los hace mucho más vulnerables en tiempos de pandemia. Pero su situación podría cambiar desde que el Gobierno aprobó a principios de mes el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Pues conectamos en Bogotá con Alexandra Correa. Alexandra, muy buenas. El presidente colombiano Iván Duque firmó recientemente el decreto que crea el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Los que se acojan a él tienen acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, incluyendo las vacunas contra la COVID-19. Sí. Todos los venezolanos radicados en Colombia hasta el 31 de enero de este año y que regularicen su situación migratoria bajo el Estatuto Temporal de Protección podrán acceder al esquema de vacunación contra el COVID-19, pero además podrán entrar al sistema de salud IRENE. Lucas Gómez, gerente para la frontera, enfatizó que los migrantes que ya se encuentran de manera regular en Colombia, es decir, menos del 50%, han estado incluidos siempre en el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, el presidente Iván Duque señaló que los colombianos tendrán prioridad por encima de los extranjeros. Colombia es el país que más migrantes venezolanos ha acogido, casi 2 millones, pero es también uno de los países más afectados por el coronavirus. ¿Cómo está afrontando esta situación?
de manera dramática, Irene. Mientras Chile, Costa Rica, Argentina y México comenzaban el año pasado a vacunar, Colombia se quedaba atrás en la región latinoamericana e inició hasta mediados de febrero a poner las primeras dosis. Aún no se conoce el porqué del retraso en la adquisición de las vacunas, pues los contratos con las farmacéuticas tienen cláusulas de confidencialidad. De otro lado, el gobierno se fijó la meta de aplicar 1 millón de dosis contra el COVID para esta fecha, cumpliendo casi la meta, pero pese a los esfuerzos, el país va muy quedado con respecto a sus pares como Brasil, Argentina y Chile. También es un desafío articular rápidamente el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano para poder cobijar a esos casi 2 millones de personas que están también en riesgo frente a la pandemia, pero aún deben pasar 90 días para que inicie formalmente su registro. Colombia se alista para la fase de vacunación de adultos de 60 a 79 años. Alexandra, y una gran mayor parte de los migrantes venezolanos en Colombia no tienen contrato de trabajo y debido a las restricciones para frenar la pandemia, muchos se han quedado sin trabajar y han sido incluso desalojados de sus viviendas porque ya no pueden seguir pagando el alquiler. ¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Están recibiendo la protección y el apoyo necesarios? No, y la situación es muy precaria. Miles de venezolanos han terminado en situación de calle o regresando a Venezuela nuevamente a pie y con niños. El tener un permiso especial de permanencia no le garantizaba a este grupo migratorio con papeles un contrato laboral ni antes de la pandemia y mucho menos ahora que el país se está recuperando de la caída económica más profunda de su historia. Un contrato laboral trae consigo prestaciones sociales muy costosas para el empleador, Irene, que en muchos casos prefiere no contratar, aumentando la informalidad laboral. Más o menos el 50% de la población colombiana trabaja sin pensión o un plan de salud. Ahora, si al colombiano no lo contratan, mucho menos al migrante, que es más vulnerable y termina fácilmente víctima de la explotación laboral con salarios muy por debajo del mínimo. Pues Alexandra Correa, muchas gracias por estas informaciones desde Bogotá. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto.